licenciada Sandra Arenas y compañeros presentes. Para nosotros es un honor estar ante ustedes para la presentación del grupo número 6 del curso Fundamentos Teóricos de las Ciencias Económicas del Salón 303. A continuación explicaremos sobre los acuerdos de identidad de los pueblos indígenas. ¿Qué es un acuerdo de paz? Un acuerdo de paz es un tratado entre dos o más partes hostiles que llegan a una culminación formalmente de un estado de guerra. Los acuerdos de paz de Guatemala fueron suscritos por el Gobierno Nacional de la República de Guatemala y por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, entre 1991 y 1996, que dieron fin a una solución pacífica de la problemática que se traía en el conflicto armado interno. Estos acuerdos se firmaron por el entonces actual presidente Álvaro Arzú el 29 de diciembre de 1996. Los acuerdos de paz de Guatemala fueron inscritos 12, los que a continuación se les estará mostrando. Los 12 acuerdos de paz. Acuerdo marco sobre democratización para la búsqueda de paz por medios políticos. Acuerdo global sobre derechos humanos. Acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado. Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para Esclarecimiento Histórico de las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca. Acuerdo sobre identidad y los derechos de los pueblos indígenas. Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria. Acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática. Acuerdo sobre el definitivo cese al fuego. Acuerdo sobre reformas constitucionales y régimen electoral. Acuerdo sobre bases para la incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca a la legalidad. Acuerdo sobre el cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de los acuerdos de paz. Y por último, el acuerdo de paz firme y duradera. Prosigamos con el acuerdo sobre identidad y los derechos de los pueblos indígenas. Principales aspectos que trata el acuerdo de identidad de los pueblos indígenas. Hay que reconocer que la nación guatemalteca tiene carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe, que incluyen a los mayas, garífunas y xincas. Objetivos. Uno de los principales objetivos era la implementación de las 4 reformas básicas que hoy en día tienen en crisis a la sociedad guatemalteca, que son la reforma tributaria, la reforma política, la reforma educativa y la reforma sector de justicia. Otro objetivo era la libertad de expresión, para que ninguna persona fuera perseguida por sus ideas políticas, por sus costumbres, creencias, idioma, entre otras. Otro objetivo, pero no menos importante, era para que la sociedad dejara atrás sus prejuicios, para que ya no hubiera más discriminación y pobrezas en todos sus sentidos, que hoy en día no se cumple. Los pueblos indígenas poseen un documento que ratifica sus mejores disposiciones, o las más importantes. Entre ellas está el pleno goce de los derechos humanos. También el derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones, ya sea económica, jurídica, social, cultural. También los pueblos indígenas tienen el derecho a vivir sin discriminación, en paz, con seguridad y igual de libres que los demás pueblos. Otra es que tienen derecho a la protección especial a las mujeres, jóvenes, ancianos, niños y personas indígenas con discapacidad. Los acuerdos de paz firmados en 1996 propusieron normas para reconciliar y así poder encontrar el desarrollo del país. Las más importantes fueron ponerle fin al enfrentamiento armado que llevaba más de 36 años, mediante una comisión internacional buscar la verdad y así esclarecer las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado, proponer un plan detallado para conducir al país hacia un desarrollo integral basándose en el bienestar común de la mayoría, la vigencia de los derechos humanos y el Estado democrático de derecho. Son 12 los acuerdos que aún siguen vigentes. Entre ellos se evita erradicar la desigualdad, la exclusión, el racismo,
la violencia, entre otros. Sin embargo, los compromisos contenidos en ellos aún no se han cumplido. Principales avances en el país. Uno de los principales avances en el país fue el Acuerdo de Identidad sobre los Pueblos Indígenas. Fue firmado el 31 de marzo de 1995. Dicho acuerdo reconoce que los derechos de los pueblos indígenas Maya, Xinca, Garífuna son fundamentales y trascendentes históricamente para el presente y futuro de Guatemala. El avance principal fue darle fin al conflicto armado interno con la firma de paz el 29 de diciembre de 1996, ya que dejó a más de 200.000 muertos en el país. Los acuerdos de paz se han analizado durante 41 años. Hasta hoy en día solo se ha cumplido el 25% sobre ello. Por ello, se hace la pregunta, ¿qué se debe hacer para que los acuerdos de paz se cumplan? Se solicita a las autoridades promover reformas a los derechos de los pueblos indígenas, el sistema de justicia, recaudación tributaria y solicitud a la ley electoral y partidos políticos. El cumplimiento de estos acuerdos no solo corresponde a los firmantes, sino que a toda la sociedad en general. Llegando a la conclusión de la importancia de los acuerdos de paz, ya que hace 20 años Guatemala firmó los acuerdos de paz. Estos abrieron una ventana para un país posible, una sociedad distinta, pero también, como pudimos darnos cuenta, nos hace una llamada de atención para ponernos en práctica, pero siempre con una voluntad política. Los acuerdos de paz son uno de los logros, ya que fueron creados en un ambiente de esperanza y optimismo. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, con las siglas SIDH, refuerzan la importancia de los acuerdos de paz como instrumentos para avanzar en la tarea de la construcción de la paz más democrática, justa, tolerante y respetuoso de los derechos humanos. Muchas gracias por su atención prestada. Muchas gracias por su atención.